Seguimos en la noche. El acuerdo de entendimiento entre Argentina e Irán, que busca interrogar a los acusados del atentado a la AMIA en 1994, superó la primera etapa en 3 comisiones del Senado y pasará a debate en plenaria de la Cámara Alta el próximo 21 de febrero. Aunque el canciller Héctor Timerman aseguró que el memorando entre las dos naciones servirá para desbloquear las investigaciones, el presidente de la AMIA y familiares de las víctimas lo consideran un retroceso. Indignación. Ese fue el sentimiento expresado este miércoles por los representantes de las organizaciones judías y familiares del atentado a la AMIA. La primera pregunta, ¿va a cumplir la palabra la presidenta toda vez que nos oponemos? Vamos a ver qué es lo que dicen las otras fuerzas de oposición, pero por lo que yo he escuchado en opiniones previas, todas las fuerzas políticas de oposición se están oponiendo a este acuerdo. Tras exigirle a la presidenta Cristina Fernández respetar los derechos de las víctimas, la temperatura del debate subió cuando la oposición marcó su postura frente al acuerdo. No aceptamos y nos parece realmente una actitud difamadora del canciller venir y decir acá que quienes votemos en contra de este acuerdo estamos propiciando que siga la impunidad en la causa del AMIA. En medio de un tenso debate avanzó acuerdo entre Argentina e Irán que busca crear una comisión de investigación compuesta por juristas internacionales para esclarecer y buscar la verdad frente al atentado terrorista contra los israelíes de 1994. Rechazamos de plano este acuerdo. Este memorándum dice que se creará la Comisión de la Verdad. No podemos aceptar bajo ningún concepto la Comisión de la Verdad, porque la verdad de estos casi 19 años está sobre la mesa. No podemos aceptar comisiones que están por encima de la jurisprudencia argentina. Uno de los más enfáticos en defender este acuerdo bilateral fue el canciller Héctor Timerman, quien señaló que el acuerdo va a destrabar una causa paralizada por 18 años. El memorándum es un documento político que consolida una voluntad bilateral por esclarecer el atentado terrorista a la sede de la AMIA. Habilita un espacio para avanzar en una investigación que tiene imputados que no se encuentran a derecho, y eso representa en nuestra legislación un obstáculo ineludible para poder proseguir con el trámite del caso. Las reacciones al debate vinieron también de parte de las víctimas. Una de ellas calificó de miserable la presentación del canciller Timerman en el Senado. Yo los invito a que asuman este desafío, a que se opongan a esta ley de punto final que pretende impulsar este gobierno. El que ha sido llamado Memorándum de Entendimiento entrará en vigor cuando sea aprobado por los parlamentos de los dos países, es decir, de Irán y Argentina. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó al senador argentino Ernesto Sanz del partido Unión Cívica Radical. El legislador explica las razones por las que la oposición en su país no apoya el acuerdo entre Irán y Argentina para esclarecer los hechos que rodearon los atentados terroristas contra centros judíos en 1994. Senador Ernesto Sanz, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, un gusto de escucharlos. Bueno, senador, le agradecemos que nos atienda vía Skype desde la ciudad de Buenos Aires. Quiero comenzar preguntándole en qué consiste este acuerdo que fue firmado entre el gobierno iraní y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué ustedes hacen oposición a un acuerdo que para muchos podría llegar a esclarecer esos hechos fatídicos que acontecieron en 1994 y que hasta el día de hoy están en la total impunidad? Bueno, es cierto que hasta el día de hoy esto se encuentra en impunidad porque la República de Irán ha impedido en todos estos años la extradición de 8 personas que están sospechadas de haber sido los autores, los responsables del atentado de 1994 que costó la vida de 85 personas en aquel momento. La cuestión es más grave aún porque de esas 8 personas, la mayoría de ellas son actualmente funcionarios del gobierno de Irán e inclusive 2 de esas personas son candidatos a presidente en las elecciones que se celebrarán este año en Irán por el propio partido del oficialismo. El acuerdo que ha celebrado la presidenta de la Nación con el presidente de Irán establece la posibilidad de que una comisión de juristas internacionales
pueda investigar sobre la causa y pueda revisar lo actuado por la justicia argentina. Nosotros nos oponemos a este acuerdo porque el texto del acuerdo es muy ambiguo, es un texto muy poco claro y no dice exactamente cuáles van a ser las garantías que va a tener la justicia argentina para poder avanzar en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de lo que realmente pasó y las responsabilidades en aquel momento. Bueno, senador, nosotros estaríamos dispuestos a apoyar un acuerdo que tuviera correcciones, que tuviera mayores garantías y que en donde la justicia argentina pudiera realmente avanzar y no sea esto una nueva frustración. Senador, vamos por partes porque pues es un tema bastante complejo que muchos de nuestros televidentes en América Latina quizás no conocen muy bien. Uno pensaría que un acuerdo entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del gobierno argentino con el gobierno iraní en esa dirección podría traer beneficios a la justicia argentina. Específicamente, ¿por qué cree usted que eso no va a ayudar a la justicia? Porque no está escrito en ningún lado cuáles van a ser las normas, las leyes que van a guiar este acuerdo y este proceso. Nosotros pedimos que se inscriba textualmente en el texto del acuerdo que la legislación será la legislación penal de la República Argentina, que es la única posibilidad en la cual esto podría avanzar, porque la justicia argentina lo que necesita es proceder a un acto que en la legislación nuestra se denomina indagatoria o interrogatorio. Y esto no está debidamente explicado en el texto del acuerdo. Senador, entonces uno se preguntaría a qué obedece esa intención y ese respaldo político que le ha dado el gobierno argentino a este pacto firmado con Irán. ¿Por qué cree usted que la presidenta ha apoyado tanto este pacto y lo ha defendido tanto? En la medida en que pues muy posiblemente va a ser aprobado en el Congreso por esa mayoría oficialista y muy posiblemente pues se llevarán a cabo esas indagaciones conjuntas entre Irán y Argentina. ¿Por qué la presidenta hace esto? Lo primero que quiero aclararle es que solamente el gobierno y solo el oficialismo está apoyando esto en la Argentina. No así las demás fuerzas de la oposición política, tampoco los familiares de las víctimas que desde hace casi 20 años están agrupados luchando por el esclarecimiento, y tampoco las entidades que representan a la comunidad judía en la Argentina. Es decir, que esto de la negativa nuestra no es un capricho porque sí, sino porque tenemos argumentos sólidos para estar en contra. Ahora, usted me pregunta por qué razón el gobierno avanza. Bueno, creo que el gobierno avanza porque tiene la decisión política de ofrecerle a la Argentina alguna alternativa, sin medir los riesgos y sin medir en los perjuicios. Precisamente ayer, en el debate que se produjo aquí en el Congreso, nosotros intentábamos conocer si había algunas otras razones, por ejemplo, un realineamiento estratégico con Irán en la política internacional, o por ejemplo, cuestiones de tipo comercial que hubieran abonado esta decisión. Pero el gobierno solo contesta que para ellos esto es una medida que puede, no tienen ninguna certeza, que puede ayudar en la búsqueda de la verdad. Nosotros le decimos que estaríamos dispuestos a acompañarlo si esa búsqueda de la verdad está garantizada por la aplicación de la ley argentina y de la garantía que van a tener el juez y el fiscal de nuestra causa. Claro, usted lo explica claramente, senador. Específicamente estamos hablando de unas indagaciones, de unas comisiones que quizás van a lograr encontrar la verdad de lo que sucedió. Pero ¿hasta dónde estas víctimas quieren únicamente verdad y lo que quieren es justicia? Quieren ver a estos acusados pagando penas de cárcel por ese delito, esa masacre, ese acto terrorista que cometieron en 1994. Bueno, los familiares de las víctimas y las entidades de la comunidad judía han sido parte muy activa en la causa judicial, han aportado pruebas y el propio gobierno los ha tenido de aliados hasta hace muy poco, hasta que tomó la decisión de firmar este acuerdo.
A partir de que el gobierno nacional tomó la decisión de firmar este acuerdo, las familiares y las entidades se han puesto en la vereda de enfrente porque entienden que no hay garantías, no hay ninguna garantía de que esto pueda llevarse adelante, sobre todo con un país como Irán, que ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que no tiene ninguna voluntad de poner a disposición de la justicia a sus funcionarios, que no tiene ninguna voluntad de la extradición, que no tiene ninguna voluntad de avanzar en la búsqueda de la justicia. Senador, usted me da pie para preguntarle algo. ¿Hasta dónde se da esa influencia del régimen de Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, en Argentina? ¿Hasta dónde las relaciones internacionales, la política exterior de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ese momento está en alianza con este país persa? Mire, no existe una alianza explícita, una alianza expresa, y yo quiero creer que no hay aquí ninguna cuestión política fuera de la búsqueda de la verdad y la justicia en una causa específica que es la del atentado. En la Argentina todos estamos dispuestos a ayudar detrás de la búsqueda de la verdad y la justicia. Lo que nos diferencia hoy es que el gobierno cree que este memorándum de acuerdo es útil y es válido para ese objetivo. Nosotros creemos que así como está redactado, no solamente no es útil, sino que puede beneficiar a Irán, pero perjudicar a la justicia argentina.